Muy buenas noches tengan todos ustedes. Qué gusto, qué privilegio poder compartir en esta noche del martes 27 de junio del año 2023. Como siempre vamos a las carreras con el año y con la vida, ¿sí? En lo que nos damos cuenta, ya se nos pasó otro día más, otro mes más, otro año más. Estamos más cerca cada uno de nuestro propio encuentro con el Señor Jesucristo. Y bueno, pues mientras tanto, pues es importante seguir estudiando y aprendiendo de la palabra. Yo espero que la noche del día de hoy, no sé si les va a traer tranquilidad o más bien voy a sacudir un avispero, pero espero que cuando menos si se sacude el avispero, pues que usted pueda correrle rápido a las aguas vivas y que se mete abajo del chorro entonces de lo que Dios quiere hacer. Quiero comenzar esta noche de una manera un poquito diferente a lo que normalmente hemos hecho. Y lo que quiero hacer es compartir un pequeño short. Ustedes saben que en YouTube, algunos youtubers queriendo precisamente tener más afluencia, lo que hacen pequeños cortos de alguna producción que ellos están llevando a cabo y las ponen como un punto de contacto para que entonces la gente pueda vincular a su canal. Yo hace tiempo comencé a seguir a alguien que en ese momento era cristiano, cuando menos así se definía. El canal se llama Rincón Apologético y ustedes saben que la apología es la defensa de los principios de nuestra fe y que de una u otra manera, pues es una forma de fundamentar, más que de pelear, de fundamentar, de argumentar por qué creemos lo que creemos. De repente las enseñanzas me parece interesante ponerme a escucharle. Ya ve que uno está con un ojo al gato y otro al garabato, y bueno, pues así como a mí me toca ponerme al micrófono, pues también me toca ponerme a la escucha y estar ahí meditando lo que otros dicen. Un día, este señor pone la noticia de que pues está en medio de un proceso de fe y su proceso de fe lo lleva a definirse como católico después de haberse definido como cristiano evangélico durante un buen rato. Y se me hizo muy curioso, sobre todo, y espero que lo pueda escuchar con prudencia y con mesura de mi parte, porque pues yo vengo de allá, ¿sí? Y él estando de este lado se va para allá y entonces eso de alguna manera medio me puso con las antenas levantadas, ¿no? Diciendo, pues a ver qué está pasando por ahí. Y como lo sigo teniendo guardado allí entre los canales que de alguna manera he revisado, me apareció este short en este fin de semana y lo dejé guardado precisamente para el día de hoy y para compartírselos a ustedes y a partir de allí entonces empezar a tener nuestro diálogo de esta noche, ¿sí? Entonces lo comparto, lo actualizo la página para que empiece una vez más y dice entonces así. No entiendo el protestantismo desde el punto de vista racional. Primero, porque si usted le pregunta a un protestante en qué cree, me dirá que cree lo que pone en la Biblia. ¿Por qué cree usted a la Biblia? Porque es palabra de Dios. No tiene respuesta. Para complicar más el asunto, luego dice, yo creo en este pasaje de la Biblia, pero hay estos autores que dicen que significa que sí, estos otros que significa que no. Los dos tienen razón. Eso es totalmente absurdo para cualquier persona racional. Quieren aceptar a Cristo y Cristo instituyó un apostolado al que dio poder de perdonar pecados y de celebrar la Eucaristía poniendo el cuerpo de Cristo a nuestro alcance. En el protestantismo se niegan ambas obligaciones dadas por Cristo. ¿Cómo voy a aceptar el protestantismo lógicamente? Yo realmente no entiendo la racionalidad de un protestante. Para decirlo de una manera más elemental, en el protestantismo no hay concepto de verdad, solo hay opiniones. Ahora, yo no sé cómo se sientan ustedes con eso, ¿sí? Pero a mí me despertó la inquietud, por decirlo de alguna manera. Entonces,
Cuando alguien desde lo filosófico, porque el padre Carrera, como cualquier otro sacerdote, además el padre Carrera, que ya murió, el padre Carrera era un hombre con formación científica, había estado por allí formándose en física y era un hombre que tenía un diálogo interesante, dicho de paso, para cuando se trata de hablar con algún ateo o con alguien de una base muy cientificista, sus diálogos siempre son así interesantes y bueno, pues yo me los he echado desde hace algunos años, ¿eh? Pero esta frasecita, pero no es la frase de Carrera solamente, es los aplausos del ex apologeta cristiano, ahora apologeta católico, donde no dice nada, pero pues en su pequeño rey, el aplauso que le da y con la cara así como diciendo, a ver, zámpense esta, dirían en Centroamérica, ¿verdad? A ver, échense este trompo a uña, dirían acá en México. Y entonces el asunto es, y la pregunta al aire es, ¿lo nuestro es una doxa, en griego opinión, o realmente tenemos argumentos para poder hablar de que hay un fundamento de la verdad en nuestra percepción cristiana? ¿Es solamente una cosmovisión? O sea, somos un grupo de gente con el cierto derecho a opinar de algo, pero nuestra opinión está basada meramente en nuestra rupestre capacidad de entendimiento, o hay algo más que el simple hecho y la razón de decirnos seres vivos y respirantes además, ¿sí? Como para poder argumentar entonces que hay un valor, un criterio de verdad en la fundamentación de nuestra fe. Entonces, decimos que la Biblia es palabra de Dios, pero ¿lo decimos fundados en algo o en qué? Muy bien, entonces esta es la primera pregunta, ¿sí? Y si viniera entonces un apologeta como este o cualquier otro y les preguntara frontalmente como lo podría hacer cualquiera, y sobre todo si los graba para ponerlos en un canal de YouTube y darle audiencia, ¿sí? Pastor cristiano es avergonzado por el apologeta, ¿sí? Lo hace garras, lo hace trizas, porque ese tipo de títulos son muy atractivos para el que está buscando finalmente hacer persecución de las opiniones. Muy bien, entonces, ¿qué me dicen ustedes? A ver, escucho opiniones de entrada para darnos entonces el punto de partida a nuestro diálogo del diálogo. Que dicen, este también se está grabando, así que mejor calladito me veo más bonito. Ok, a ver, no hay nadie, no hay nadie, no hay nadie. A ver, pastor, buenas noches. Buenas noches, adelante, Gustavo. Fer y yo hemos estado coincidiendo en muchas cosas en los últimos meses. Fer, el doctor Fernando, y hay cosas que yo he compartido mucho contigo. Y hay verdades eternas que no podemos discutir. Verdades eternas. A mí me llamaba mucho la atención de cuando tú fuiste monaguillo, que participabas mucho en el Templo San Juan, donde yo también crecí. Y yo, en lo personal, la comunión la vivo más hoy día en lo diario, en mi diario vivir, con lo que le dijo Jesús a la mujer samaritana en el pozo de Jacob, que llegará la hora y que ya es en que adoraremos en espíritu y en verdad al Padre sin necesidad de ir al templo. Entonces es la parte que yo más he estado viviendo los últimos meses y le doy gracias a Dios que puedo comulgarlo sin necesidad de tomar la Eucaristía, ¿me doy a entender? Y que a él le agrada. Para mí el protestantismo, yo estaba siendo protestante cuando fumaba.
comulgaba el cuerpo de Cristo en la Eucaristía y fumaba a veces, entonces ahí estaba siendo un protestante tremendo, renegando contra Dios. Entonces, hoy el cuerpo de Cristo veo que somos todos nosotros, pues, como hemos aprendido mucho los últimos meses, a lo que tú has compartido, así es que sí hay verdades eternas donde yo tampoco puedo negar que sí se puede dar en la Eucaristía esa presencia viva, por supuesto. O sea, más no necesito estar yendo ahí porque lo adoro en espíritu y en verdad, como le dijo a la mujer samaritana, reitero, ¿verdad? Ujú. Amén. Gracias, pastor. Muy bien, gracias, querido Gustavo. Adelante, Fede. Buenas noches. Buenas Bueno, noches. a mí no solo me sorprende, sino me enoja la opinión de este. Y creo que el que está francamente opinando es él. Estoy seguro que estamos con una base muy firme, basándonos precisamente en las escrituras que dejaron los evangelios, que fueron escritos pues no muy lejos de cuando estuvo en vida Jesús. Sabemos que de ahí él dijo que él es la verdad y lo que estamos haciendo es seguirlo a él, no es en base a opiniones. Creo que hay estudios muy sólidos y que hemos estado estudiando la palabra y precisamente las palabras de Jesús para para basar nuestra vida en querer seguir sus enseñanzas y lo que él está diciendo. La verdad, creo que hay una base muy firme en lo que estamos haciendo y no veo por qué pudiera decir este hombre que es un conjunto de opiniones o un conjunto de personas opinando algo parecido. La verdad, creo que tenemos una base muy, muy sólida. Ok, ahora yo quiero aclarar, porque esto se está grabando, que esto no es porque tampoco va a haber derecho de réplica del otro lado, ¿sí? Entonces no es de ninguna manera amarrar navajas para decir que si el cristianismo o el catolicismo, no, no, no. O sea, la pregunta tirada al aire por esta gente, pero más bien la reflexión hacia nosotros de en qué fundamentamos nuestra fe y cuál es nuestra acepción de la verdad para poder decir que algo es o no es verdad. Sí, sí, de acuerdo, va por allí la cuestión, para que cuando alguien más allá de nosotros vea esto, pues entienda que no es la intención de meritar a nadie y no es la intención sobre todo con alguien que ya esté con el Señor, pues menos todavía, ¿sí? Y sin derecho de réplica decir nada más. Amén. Con esto, entonces ahí vamos, muy bien. Entonces, por ahí tenemos también a Lore que quiere participar. A ver, Lore, y después de eso le damos espacio a algunos comentarios que por ahí tenemos. Ah, Fernando también. Ok, adelante, Lore. Bueno, yo quiero nada más dar gracias a Dios por la revelación que tenemos y porque nuestro modo de vivir está basado en las Santas Escrituras y porque tenemos un contexto, un pastor que contextualiza y va y busca en diferentes idiomas lo que significaba en ese tiempo cada pasaje que se estudia. No solamente están viviendo carencias la Iglesia Católica, sino muchos, yo acabo de ver una situación tan triste que lloré tanto porque gente cristiana viven bajo una religiosidad tan absurda, donde la mujer no es nada. Eh, eh, es, y duele ver a unas amigas estar bajo esa cobertura. Entonces, pero también me hace valorar qué es lo que tengo. La canción, la alabanza de hace rato, ay, dije, híjole, es lo que hizo Dios conmigo al traerme Redime. No, no, no por querer elevar a nadie, sino por dar gracias al Rey de Reyes de tener esta oportunidad tan especial que
muy pocos la pueden apreciar a profundidad. Creo que ni yo puedo apreciarla al contexto a lo que es tan grande, que no lo alcanzo a percibir. Gracias. Amén. Gracias, Lore. Querido Fer, adelante. ¿Está apagado tu micrófono? Sí, listo. Qué bonita camisa trae Fede, para empezar. Acaban de decir que estamos entre las 97 mejores universidades, así es que, qué bueno. Una de las cosas que para mí es de llamar la atención, que siempre va a ver las personas extremistas o fundamentalistas en los diferentes ámbitos de opinión, ¿no? Pero que para mí esta es una oportunidad. Escuchar un fanatismo extremo me hace ver la situación donde estoy parado, ¿sí? ¿Por qué? Porque, vuelvo a insistir, la nueva pedagogía cristiana es algo que se maneja en Redime, que es una manera de la búsqueda del verdadero cristiano, de hacer las cosas a la manera de Jesús, en una congruencia, en un conocimiento y con la palabra estudiada, evaluada y de una manera sin que nadie quiera ser más que nadie y sin que nadie, como en la Iglesia Católica y en la Iglesia Cristiana, muchos quieren asumir el rol de mesiánico y todo, ¿sí? Que se vuelven intocables y todo. Y esa es la gran bondad, esa es la gran verdad que encontramos en Redime y encontramos en usted, pastor, de que es un instrumento verdadero de Dios, de Jesús, para transmitirnos las enseñanzas y llevarnos a una verdadera transformación. Yo lo veo como una oportunidad y por donde quiera brotan y porque tienen boca hablan y todo, ¿no? Tratando de confundir al que se deje confundir, ¿no? Ahora sí que yo lo veo como un gran tentador y pues, que Dios lo bendiga nada más. Ok. Leo un poquito, dice Rubén Vargas, sí, amados, bueno, nos da el versículo de Judas 1:3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos, ¿sí?, que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada por los santos. Entonces, sí debemos de contender, o dicho de otra manera, debemos de debatir sanamente, prudentemente, con entendimiento, las cosas que son fundamentales para nuestra fe. Y hasta donde sea posible, en lo humanamente posible, pues ojalá que lo podamos hacer con sabiduría. Eso es lo que tratamos de hacer los martes, ¿verdad? Y entonces, el Señor Jesucristo, en Juan capítulo 8, versos 31 y 32, ustedes conocen seguramente muy bien estos versículos. El Señor Jesús dice a los judíos que habían creído en él, acuérdense ustedes que esos judíos que habían creído en él se convierten en judíos mesiánicos, porque él es el Mesías. Estos judíos mesiánicos, a los que llamamos nosotros la iglesia primitiva, tienen una característica muy particular, que no son ellos los primeros cristianos en el sentido que se entiende el cristianismo. Los judíos mesiánicos, entonces, son gente que, habiendo entendido que Jesús era el Mesías, desde su propio judaísmo, lo empiezan a seguir, lo empiezan a reconocer, pero ojo, sin dejar su base judaica. De tal forma que muchos de ellos, cuando al tiempo Jesús muere y la palabra debe ser predicada, no la predicaron a los gentiles. Y no lo estoy diciendo en demérito de ellos, lo estoy diciendo históricamente. Y tiene que venir entonces, años después, a los 6 años de muerto Jesús, cuando Esteban es apedreado
y se convierte en el primer mártir cristiano. Entonces comienza un tiempo de persecución, después muere Jacobo, el rodillas de camello, conocido también como el Boanerges, hermano de Juan el Bautista. Van a matar, también quieren matar a Pedro. Hay un terremoto, recuerden ustedes, sale Pedro de la cárcel. Y en medio de todo eso, ellos comienzan a irse a la diáspora. Bueno, pues esos judíos que después el Señor Jesús levantará a Saulo de Tarso, a las puertas de Damasco, para que le comparta entonces a los judíos, digo, a los gentiles, y que con ellos empiece a extender la verdad de Cristo. Ahí serán entonces a los de Tesalónica los primeros que se les llamará cristianos. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando hablamos nosotros de cristianismo como la iglesia gentil, eso serán años después de que Pedro, el discípulo, y los demás discípulos estén compartiendo de Jesús. O sea, hay un salto histórico de algunos años entre los judeo-mesiánicos creyendo en Jesús, los gentiles creyendo en Jesús, y el surgimiento de lo que llamaremos nosotros la Iglesia católica, apostólica y romana, que será hasta el año 312, cuando el emperador Constantino, habiendo vencido a sus rivales para convertirse entonces en la cabeza de Roma como emperador, va a declarar al cristianismo como religión oficial, y tendremos entonces las primeras referencias doctrinales que asemejan a lo que llamaríamos históricamente la Iglesia católica. No sé si todo esto que dije quedó muy claro, pero entonces entre el cristianismo católico y el judeo-mesianismo hay aproximadamente 306 años de diferencia, un poquito más, 312, no sé cuántos, ¿eh? Y entonces, ¿por qué hay que decir esto? Porque cuando se dice que Jesús puso en Pedro el llamado para que fuera entonces la cabeza de la iglesia y se quedara con las sandalias del pescador, y a partir de allí surgiera el catolicismo, bueno, pues hay muchos años de diferencia, y hay una diferencia doctrinal abismal que en su momento podremos revisar más a detalle. Ok. Pero entonces aquí la pregunta es, ¿qué es la verdad? Cuando Jesús le estaba diciendo a estos judíos mesiánicos, si permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. La primera pregunta o acepción que por allí decía el padre Cabrera es si los cristianos tenemos referentes en nuestra fe, sustentos en nuestra fe, que sea verdad y no meramente opinión. Ok, partamos de algunas consideraciones entonces. La primera consideración fundamental es, para poder establecer que algo es verdad, tenemos dos perspectivas, y esas perspectivas es importante que las consideremos. O sea, cuando alguien con formación académica dice que algo es verdad, la primera cuestión que nos va a decir es que debería de ser algo verificable. Ok, denme chance de poder leer. Ok, dice Rubén, qué bueno que tocas y profundizas en los hechos. A ver, déjenme amplío más aquí mi ventanita, porque si no, no puedo ver. Dice, en los hechos históricos de lo que hoy conocemos como cristianismo, porque es necesario para sentar las bases de lo que creemos y saber que Jesús no fue cristiano. No, efectivamente,
Cristo no fue cristiano. O sea, yo no soy pabliano tampoco. Ni... ¿A qué me refiero? Que Jesús no estaba pensando en fundar una religión basada en él. Jesús lo que estaba haciendo era querer llevar a los judíos a que pusieran su vista en el Padre. Y Jesús dice que es el Hijo de ese Padre. Y entonces, porque es necesario sentar entonces estas bases de lo que creemos y Jesús, saber que Jesús no fue cristiano y Pablo tampoco, sino que con el devenir de los años, los judíos primeros padres de la fe y después los gentiles conversos construyeron una nueva religión apartada del judaísmo y que se llamó cristianismo. Ok, esta parte es bien complicada de explicar en la fe. Porque cuando nosotros hablamos de la fe de Jesús y que nosotros creemos en la fe de Jesús, y dice la gente, ¿y qué es lo que creía Jesús? O sea, todo este embrollo doctrinal que de repente hacemos nos pone en una condición media laboriosa. Yo quiero en Redime subrayar siempre, creemos en Cristo, esto es, que Cristo lo que nos dijo es verdad. Y que cuando nosotros oramos a la manera de Jesús, decir es que el mismo Dios que se reveló en el Antiguo Testamento, que Jesús vino a decirnos en el Nuevo Testamento, que es el Padre, que Jesús vino a decirnos que Él y ese Dios del Antiguo Testamento son uno, y que para poderle dar un nombre, decimos en el Antiguo Testamento que es Jehová. Bueno, los hebreos ni siquiera lo pronunciarían así, ellos dirían Yud, Bab, Yud, o sea, hablando de las letras con las que Moisés en el monte de Sinaí le dice, ¿quién diré que era el que me envió? Y él dice, Yud, Bab, Yud. Sí. Lo que está diciendo es las 4 letras, el tetragramatón que los judíos reconocen como el nombre de Dios, el yo soy. Ok, toda esta parte seguramente le vamos a dedicar entonces algunos días, ¿sí? Como en algunas otras ocasiones en donde un comentario hace obligado el dedicarle todo un tiempo, una clase o las que sean necesarios para ir desarmando esas cosas. Y con todo gusto lo haremos. Entonces, el día de hoy quiero que me den la oportunidad de enfocarme a este aspecto de la verdad. ¿Qué implica decir que algo es verdad? Entonces, para quienes tenemos una formación académica, y ojo, voy a partir de esto como un ejemplo. Yo estoy formado en matemáticas. Y como matemático, para mí, es decir que algo es verdad significa que algo es verificable. Ojo, estoy hablando del Pablo Cancino matemático y luego vamos a intentar ver si ese Pablo Cancino puede hablar desde lo teológico. Entonces, cuando alguien dice que si lo que yo creo es verificable y yo estoy hablando entonces en el contexto de lo demostrativo, decir que algo es verificable significa que debería poder realizar pruebas, experimentos que confirmen que lo que yo estoy diciendo es válido. Y claro que en la ciencia, una teoría a menudo se considera verdadera si se puede verificar mediante un experimento que se puede reproducir tantas veces como sea posible. Pero entonces ahora tenemos un problema. ¿Cómo poder verificar la resurrección? O sea, matamos a alguien varias veces y en toda ocasión tendría que estar resucitando. Pues eso lo vuelve bastante complicado desde, ya no digo desde la fe, desde la biología misma. O sea, si matamos a alguien y logramos resucitarlo porque le dimos una descarga eléctrica, porque le pusimos adrenalina, epinefrina,
yo no sé qué le pondremos, y resucitó una vez y luego lo volvemos a matar. Ese es un problema con la ciencia. La ciencia, la visión de verificabilidad significa desbaratar algo, destruirlo algo y poder volverlo a armar. Ojo, ese tipo de verificabilidad de la ciencia no se aplica muchas veces ni siquiera a la misma ciencia. O sea, cuando la ciencia propone que la vida surge de una cierta manera, por ejemplo, la teoría de Oparín, ni siquiera la puede demostrar. Cuando la ciencia propone que todo se crea a través del Big Bang, tampoco lo puede demostrar. O sea, hay cosas que no son verificables ni aún para la ciencia misma. Y entonces, verificable viene de veritas, que en latín significa verdad, ¿sí? Entonces, ¿cómo poder saber si algo es verdad? ¿Lo puedo repetir? Híjole, ya está complicado. Un segundo argumento se llama de consistencia lógica. O sea, una afirmación debe ser coherente en sí misma, o sea, debería de poder sujetarse a un patrón lógico. Pero ojo, la lógica matemática, que es la base de la lógica del pensamiento, no siempre nos va a dar cuestiones aparentemente coherentes. Esto es, hay muchas cuestiones aún en la matemática misma que son contraintuitivas, ¿sí? Y ese es un problema interesante también, porque, por ejemplo, y yo sé que el día de hoy voy a estar diciendo un montón de cosas que probablemente al decirlas no se entiendan lo que estoy diciendo, pero voy a correr ese riesgo. Hay una paradoja que está demostrada en matemáticas sobre el axioma de decisión aplicado a problemas topológicos en matemáticas. Y la paradoja de Banach-Tarski, que implica que si yo tengo una esfera, ¿sí? Y la esfera es un espacio vacío, está en R3, pero es vacío, no tiene nada dentro la esfera, podríamos decir que solamente es la piel, la cáscara de la esfera. Yo podría construir a partir de esa esfera, yo puedo construir dos esferas exactamente iguales. Y bueno, si puedo construir dos esferas exactamente iguales, podría construir entonces infinitas esferas exactamente iguales. Y eso es una demostración matemática. Cuando Banach y Tarski la demostraron, todo el mundo dijo, no se puede, porque la intuición nos dice que debería ser imposible. Lo que resulta es que cuando uno revisa la demostración, lo que están haciendo es un mapeo de puntos. Y a ese mapeo de puntos lo que están haciendo es están tomando entonces posiciones, y como un punto no ocupa un lugar en el espacio, y esa cuestión que parece ser una cuestión de lenguaje en matemáticas tiene un valor fundamental. Yo puedo tomar tantos puntos porque finalmente no ocupan un lugar en el espacio. Entonces, en realidad no estoy reproduciendo una esfera, estoy reproduciendo el mapeo de una esfera. Eso en matemáticas dice muchísimo. Ok, pues entonces, desde el punto de vista matemático, sí es consistentemente lógico hacerlo. Pero desde el punto de vista práctico es imposible hacerlo porque simplemente es un mapeo. Ok, ¿qué estoy diciendo con eso? Que quienes nos dedicamos a la matemática nos damos cuenta de esa sutileza en el lenguaje, y esa sutileza en el lenguaje significa que no lo podemos hacer físicamente. Ah, muy bien. Eso se llama consistencia lógica. ¿Con Dios se puede hacer eso? No se puede, ¿sí? Estamos hablando de cosas distintas. Ok, tercera cosa. Hay evidencia empírica, y la evidencia empírica, y empírico significa que viene a partir de esa experimentación, nos va a decir que algo se puede establecer como una verdad porque lo puedo estar haciendo y una y otra vez. Y entonces, si yo tengo una afirmación respaldada por observaciones o datos recogidos en el mundo real, eso me debería decir que es verdad.
hasta dónde se puede hacer eso en cuestiones de fe. Ok, número 4. Algunas teorías sostienen que para considerar algo como verdadero también debemos de tener en cuenta la posibilidad de que podríamos estar equivocados. A eso se le va a llamar fiabilidad. Esto nos debería llevar a estar abiertos a la revisión de lo que decimos y a reevaluar nuestras afirmaciones a la luz de nuestras evidencias o razonamientos. Fiabilidad entonces significa que puedo fiarme, puedo confiar en lo que me están diciendo. Y nosotros decimos que algo es verdad porque tenemos un testigo, alguien que dice, yo lo vi, yo estaba allí, y por eso decimos, ah, debió haber sido verdad. Sin embargo, luego cuando se pone uno como abogado del diablo, ¿sí?, y empieza a pensar como Thomas Kuhn en el falsacionismo, y uno empieza a decir, ok, demuéstrame que no fuiste engañado por los sentidos. Demuéstrame que no estabas alucinando. Demuéstrame que hay una evidencia real, física, tangible, de que aquello que tú dices que sucedió en realidad sucedió. Porque la mente humana es capaz de falsificar, de falsear las experiencias. Y entonces, aún la ciencia para sí misma no tiene esa capacidad. Cuando los filósofos de la ciencia, como Thomas Kuhn, dicen que la ciencia no da testimonio de lo que existe, da testimonio de la experiencia personal y subjetiva del investigador. Ah, qué caray, o sea, yo pensé que vi que aquello había sucedido, pero demuéstrame que realmente sucedió. Oh, entonces, eso nos mete en en un cuarto problema. Quinto problema. Decimos que algo es verdad en ciencia cuando puede ser replicable. Y el método científico entonces nos va a hablar de que los resultados deben de ser replicables para ser considerados verdaderos. En matemáticas lo podemos hacer, claro, pero las ciencias que no son duras, pues no lo pueden hacer. No todo va a suceder, por ejemplo, en el campo de la psicología, pues no puedes estar replicando las mismas respuestas de la gente. Para que una ciencia se vuelva entonces una ciencia replicable o fiable, se necesita matematizarla. Y ahí es donde metemos entonces la aleatoriedad matemática, pero eso significa que ya no es la ciencia en sí, sino la matematización de la ciencia en sí, lo que le da el valor de verdad. Y perdón si me río de todo esto, pero como matemático yo digo, ya no es la ciencia, sino lo que hace la matemática, y todas estas ciencias blandas se respaldan en la matemática para tratar entonces de tener una tabla de salvación desde donde se puedan agarrar y decir efectivamente nosotros tenemos verdad, ¿sí? Ok, la sexta es la predicción. Cuando nosotros hablamos de la predicción, hablamos de la inferencia. Y una vez más, estas inferencias muchas veces se basan solamente en el soporte estadístico. Y el soporte probabilístico, estadístico o aún estocástico, para tratar de predecir si algo que podría suceder realmente sucedió en el futuro, eso le dé su valor de verdad. Yo dije que iba a llover y efectivamente llovió. Bueno, era día de San Juan hace 2 días y no llovió. Y supuestamente las aplicaciones del clima decían que los índices de humedad en Nayarit podían dar una lluviecilla que en realidad no llegó. Entonces, ¿eso qué nos demuestra? ¿Que es falsa la ciencia? Pues no, lo que nos demuestra es que las probabilidades finalmente siempre van a mostrarnos algo como posible, pero no necesariamente determinista. Dice, ok. Y luego viene la corroboración. Algunas disciplinas como la historia o el derecho consideran que algo es verdadero si múltiples fuentes independientes lo corroboraron. O sea, esto se le llama triangulación. Tengo 2 o 3 gentes que dicen lo mismo. Pero entonces uno se vuelve suspicaz, porque resulta que si los 4 o 5 que dijeron lo mismo, además eran chayoteros,
y todos recibían el mismo estipendio del que quería que aquello se conociera como verdad, pues entonces es cierto, voy a tener fuentes múltiples, pero no necesariamente estoy diciendo que eso va a ser verdad en sí. Híjole. Y entonces, ¿cómo poder demostrar que algo es verdad? Muy bien. Déjenme decirles que esa era una pregunta que yo tenía hace algunos 28 años. Y resulta que cayó en mis manos un libro que a mí me fascinó y es uno de los libros favoritos en mi vida. Es un libro que escribió un hombre norteamericano, cristiano, maestro de la palabra, pero además con formación científica, que se llama Grant Jeffrey. Y este hombre entonces escribe un libro que fue traducido afortunadamente al español, porque eso me ayudó a entenderlo en mi contexto, en mi idioma. Y este hombre entonces escribió este libro que tengo aquí, que espero que ustedes lo puedan ver, se llama La firma de Dios. Y con este libro, que además la referencia, lo voy a acercar la referencia por aquí para que ustedes que lo están viendo en pantalla lo puedan ver. Ok. La firma de Dios está en una página para que lo puedan leer gratuitamente. Esta página me fascina, es de Internet Archive, que su página es archive.org. En este caso, para llegar a este libro es diagonal, details, detalles, diagonal, la firma de Dios, 000040. Jeff, como el nombre de Jeffrey, bueno, el apellido de Jeffrey, diagonal, y eso los va a traer entonces a este libro. Lo pueden leer gratuitamente allí, en lo que es la página ¿sí? de Internet Archive. Está en español y es una biblioteca donde ustedes, como en cualquier biblioteca, puedes ir y puedes solicitar el libro, te lo dejan, te lo puedan prestar para que lo leas en línea allí. Y tal como se pueden dar cuenta, este libro fue digitalizado en el año 2023. Y yo creo que, wow, buenísimo. Este libro es del año 97. Yo me convertí al cristianismo en el año 95. Cuando yo me convertí, a los 2 años leí este libro, recién salidito hacia el español, ¿sí? Y aquí en la página 6, donde está el índice, hacer puesto para el índice, cada uno de los capítulos corresponde a una argumentación acerca de por qué considerar que la Biblia fue o es un libro revelado por Dios. Por supuesto que algunos de los argumentos que vamos a tener van a ser argumentos primero de corte histórico. Ojo, histórico para Jeffrey Grant no significa que haya un montón de gente que dijeron que la Biblia era revelada. Histórico significa que los argumentos que estaba o que está mostrando, ¿sí? Con todo gusto lo paso el documento para los que están ahorita acá en Redime, ¿sí? Se los paso directamente en el grupo de WhatsApp. Los que están aquí, se los paso directamente aquí en Zoom. Ahí va. Para los que están en el grupo de WhatsApp de Redime, se los paso también en el grupo de Redime. Ahí va el grupo, el libro. Y para los que vean el video, se los voy a poner también allí mismo en el portal de YouTube
para que lo puedan tener. ¿Cuál es el primer argumento? El primer argumento es, este es un libro que fue escrito a lo largo de casi 2500 años, porque Moisés, 2500 años antes de Cristo, va a sacar al pueblo de Israel de Egipto, va a cruzar el desierto, va a cruzar el Mar Rojo y va a poner en registro de pergamino las historias antiguas del pueblo de Israel. Pero ojo, en el libro de Levítico vamos a tener algunas instrucciones que son novedosas pensando en lo que es la cultura de un pueblo en el contexto. ¿Qué significa eso? Que ni los babilónicos, ni los egipcios, ni los fenicios, ni los etruscos, ni ninguno de los pueblos del contexto hubieran hecho algunas de las cuestiones que estaban puestas allí. Por ejemplo, lavarse las manos con agua corriente antes de tocar a un enfermo para que no se les pegara la lepra, quitar las ropas de los leprosos, sacarlas y quemarlas. Eso está fuera de todo el contexto sociocultural de su tiempo. Para poder entender que alguien va a tomar esas prácticas como una norma de comportamiento sanitario, tendríamos que irnos hasta el año casi 1300 después de Cristo, cuando en la lepra, en la epidemia de la peste negra, alguien va a tener que revisar la Biblia y decir cómo detener una peste, y van a revisar los consejos de un libro para ese momento 3800 años antes del suceso, y decir, la Biblia dice que debemos de tomar a la persona, separarla 40 días, esperar que pase el proceso infeccioso, y entonces si la persona se sana, podríamos tener contacto con ella. A eso se le llamó cuarentena, porque fueron 40 días los que había que mantener separada la persona. Eso a nadie se le hubiera ocurrido humanamente. Tuvo que ser alguien con una mentalidad diferente. Podríamos decir alguien de otro planeta, pues si ustedes quieren decirlo así, finalmente Cristo vino a este mundo de otro lugar, ¿verdad? Es lo que nos dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, pues este pensamiento de otro mundo, de otra época, de otra circunstancia, nos muestra cómo tratar problemas epidemiológicos con un pensamiento que ahora nos parece muy normal, claro, porque viene en la Biblia, y porque la Biblia dijo que había que hacerlo allí. Para contrarrestar entonces una epidemia, lo que hay que hacer es hacer lo que Dios dijo. Y esto lo dijo 2500 años antes de Cristo, cuando nadie en ningún contexto lo decía de esa manera. ¿Qué decían los egipcios en aquel momento? Que si una persona estaba enferma, había que agarrar caca de cocodrilo, porque el cocodrilo es el dios del Nilo, y como dios del Nilo, pues si tú te pones la caca del dios, pues debías de sanarte. Sí, pero nadie se sanaba. Al contrario, las enfermedades aumentaban y nadie en aquel momento podía hablar, ¿sí?, de cuestiones epidemiológicas, porque ni entendían lo que es un microbio, ni entendían lo que era entonces el contagio, ni entendían lo que eran enfermedades infecciosas. Sí, pero la Biblia, con todos los consejos que estaba dando, estaba mostrando que ese libro era un libro no de inteligencia humana. Había una revelación más allá de lo humano. Pues uno de los capítulos precisamente de este libro que se llama La firma de Dios nos va a estar hablando acerca del argumento de que
tendría que haber sido entonces un libro revelado para decirnos que ese libro no es natural. ¿Qué otras evidencias históricas? Las evidencias históricas de que las leyes emanadas de la Biblia son reveladas y más profundas que incluso el Código de Hammurabi, que es de los códigos más antiguos que tiene la humanidad idea, sí, pero la Biblia mucho anterior al Código de Hammurabi, mucho anterior a la Rosetta Stone, sí, donde vienen entonces todas las razones de ley, nos está diciendo cómo se deben de tratar casos de asesinato, casos de abuso de otros, casos de conflictos entre tierras, casos de conflictos entre balanzas para cuestiones comerciales, etcétera, 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 con una profundidad mucho mayor, con un entendimiento del derecho mucho mayor que los del contexto. Asombrosos descubrimientos arqueológicos donde nos muestran que todo lo que dice la Biblia, la ciencia va a venir a confirmarlo y a ratificar que es verdad. Evidencia histórica acerca de Jesucristo. Y entonces tú dices, ok, a ver, la ciencia dice que cuando yo predigo algo, o bueno, en la ciencia no se llama predicción porque sonaría de adivinación, en la ciencia se llama inferencia. Y entonces cuando la ciencia a partir de conocimientos infiere que algo va a suceder y sucede, entonces dice, debe de ser verdad. El argumento que se está tratando allí debe de ser verdad. Ok, entonces permítome yo preguntarles, ¿cuántos años antes del nacimiento de Jesús se comenzó a hablar de la venida de un Mesías príncipe? ¿Cuántos años antes de que sucedieran esas cosas se sabía que iban a suceder? Y ese argumento, y aquí hay algo que en el libro de Jeffrey Grant, de Grant Jeffrey, dice, a mí me fascinó y quiero confesar que fue el capítulo 12 el que a mí me pegó. Yo les he dicho muchas veces que a mí fue muy difícil que entendiera yo argumentos convincentes teológicamente de la existencia de Dios, porque Dios tenía que hablarme a mí matemáticamente. Pues el capítulo 12 se llama La firma matemática de Dios en las Escrituras, y es un capítulo que se dedica a la estadística de la inferencia de las profecías. Ok. ¿En qué consiste este capítulo? Si yo preguntara qué probabilidades hay de que cuando Dios envíe a su hijo fuera hombre, bueno, pues me van a decir, pues está fácil, porque el 50% de la población, bueno, de las probabilidades en el gameto, en la gametogénesis, pues podría haber sido hombre o podría haber sido mujer. Ok, 50%. Está bien, 50%. Si a ustedes les gusta la estadística, entonces ayúdenme a ir haciendo cuentas, ¿de acuerdo? Si yo les preguntara, nada más para que entiendan cómo funciona este argumento. Si yo tomo una moneda y la lanzo, ¿sí?, y te pregunto, ¿qué cayó? ¿Águila o sello? ¿Qué probabilidades hay de que hubiera caído águila? Vas a decir 50%. ¿Por qué? Porque es una de dos caras. O sea, va a caer águila, pero en la moneda completa tiene dos probabilidades. ¿Sí? Ok. Si yo digo que lanzo dos veces la moneda, perdón si esto empieza a parecer clase de matemáticas, pero bueno, es el vicio. ¿Qué probabilidades hay de que caiga dos veces águila? Sería multiplicar un medio de del primer lanzamiento por un medio del segundo lanzamiento. Ahora ya sería multiplicar entonces quebrados
sería multiplicar 1 entre 4, digo 1 entre 2 por 1 entre 2, eso me daría 1 entre 4. Creo que esta cosa tiene una pizarra por aquí, y si me permiten, entonces voy a tratar de ver una pizarra. Ok, entonces, no sé si se ve, si estoy compartiendo una pizarra por aquí o no estoy compartiendo una pizarra. Ok, aquí tengo una pizarra. Y entonces, yo tengo aquí un medio, 1 entre 2, que era el primer tiro. Lo voy a multiplicar por el segundo tiro. Ahora tendría 1 entre el segundo tiro. Y ahora es multiplicando los numeradores 1 por 1, 1. Y 2 por 2. ¿Sí? Ahora tengo un 4. Entonces, si lanzo 2 monedas, sería 1 entre 4, o sea, el 25%. Pero para que vayan entendiendo de qué se va a tratar esto, si yo dijera, lanzo una moneda y lanzo un dado, lanzo una moneda, que es águila o sello, 1 entre 2, lanzo un dado y quiero que caiga un 6 o un 5 o el número que sea, pero como el dado tiene 6 caras, entonces sería una cara de 6, y eso sería equivalente a decir, entonces multiplico los numeradores, 1, multiplico los denominadores, ¿sí? 2 por 6, 12. Ahora las probabilidades es de un doceavo. Ok, me van siguiendo entonces. Yo dije que las probabilidades de poder entonces tener un hombre, y un hombre en el género humano es 1 de 2, ¿sí? O es hombre o es mujer. Pero dijimos que las profecías decía que sería un descendiente de Abraham. Ah, caray, pues entonces eso me lo pone más complicado. Porque ¿cuántas personas podrían haber sido descendientes de Abraham? Bueno, me tengo que ir un poquito más para atrás. ¿De quién es descendiente Jesús? Pues es descendiente de Adán, pero Adán tuvo varios hijos. Y entonces, si me voy a ahora me tengo que ir a las genealogías, nada más para que empiecen a ver cómo se pone esto interesante, porque ahora yo tendría que decir en Génesis capítulo 5, dejo de compartir aquí, Génesis capítulo 5, y voy a ver entonces a las genealogías. Este es el libro de las generaciones, el día que Dios creó al hombre, ¿sí? Varón y hembra los creó, los bendijo y llamó a Adán, ¿sí? Ya tuvo entonces, que Adán tuvo, ¿cuántos hijos? Verso 3. Pues Adán tuvo a Caín, a Abel, y también tuvo a Set, y engendró muchos hijos, ¿sí? ¿Cuántos hijos quieren que haya tenido? ¿Sí? No sé cuántos tuvo, pero sí sé que cuando menos Set fue hijo de Adán. Ok. ¿Alguien me puede decir cuántos hijos quiere que haya tenido para que vayan viendo entonces sus probabilidades? ¿Sí? ¿Cuántos hijos? Y ahí habla de 3 nomás, pastor. Después dice tuvo muchos hijos e hijas. Ok, entonces quiere decir que multiplicando, ¿sí? Aquí esto supongo que debe ser un signo de multiplicación, un asterisco. Ok, entonces fue hijo de Set. Ok, vamos a dejar lo que fue hijo de Set. Ahí está, 1 por 3. ¿Sí? 1. Porque no fue hijo de Caín, no fue hijo de Abel fue hijo de Set. Ok. Y sigue diciendo entonces en Génesis 4, y fueron los días de Adán después de que engendró a Set, 800 años, engendró hijos e hijas. Ojo, el verso 4 sí dice que hubo más, ¿sí? Pero no me dice cuántos. Ok, pues entonces quiere decir que un tercio en realidad no es el número correcto. Tendría que quitar ese y podría decir tuvo hijos e hijas, y podría haber sido que tuvo más hijas. Entonces si solamente hubiera tenido una, ya eran 3 hijos, Caín,
Abel y Set, y las hijas podría haber sido, pues, aunque sea una, pero dice que fueron hijas, pues tendría que haber sido más de una, entonces, pues 2 hijas y 3 hijos. Muy conservadoramente, ojo, noten ustedes que estoy siendo muy conservador, voy a decir que fueron 5. ¿Por qué 5? Porque estoy diciendo hombres, Caín, Abel y Set, ya son hijos, ya es plural. Hijas, pues tendría que ser 2 mínimo para que fueran plural, ya son 5. Ok. Hasta aquí las probabilidades, ¿cuántas son? 1 por 1, 1, y 2 por 5, 10. Pero apenas voy en los hijos de Set. Ok. Vivió Adán, entonces, Génesis 5:5, vivió 800 años, y dice que Set tuvo 105 años y engendró a Enos, ¿sí? Y Enos, ¿sí?, fue uno de sus hijos y vivió 800 años y engendró hijos e hijas. Ok, Set engendró a Enos y tuvo hijos e hijas. ¿Cuántos hijos y cuántas hijas? No sé otra vez, pero vamos a suponer que sí, fueron hijos 2 para que fuera plural y fueran hijas 2 para que fueran plural. Entonces, cuando está engendrando a Set, tendría que ser 1 de 4. Ok, 1 de 4. Todo esto yo lo hice hace años, ¿eh? Y entonces, Set engendró a Enos, fueron los días de Set, 900 años murió, y vivió Enos 90 años y engendró a Cainán. ¿Cuántos hijos tuvo Cainán? No sabemos, porque dice que tuvo hijos e hijas, y una vez más entonces Cainán ahora es 1 de 4, 1 de 4, ¿sí? Y ahí van entonces. Y vivió entonces Enos de Cainán, y otra vez Cainán tuvo un montón de hijos e hijas y engendró a Mahalaleel, y otra vez aquí tengo que lo multiplico por hijos e hijas, y estoy agarrando a un hijo del plural y a las hijas. Ok. Pregunta. ¿Van perdidos hasta ahorita? Si yo multiplicara un cuarto en cada caso, ok, vamos a ver cuánto van aquí, y apenas voy en Génesis 5:12. Voy a multiplicar todos los que van arriba, 1 por 1 por 1 por 1. Ok, yo sé que esta es la fácil, 1. Pero ahora voy con los de abajo. 4 por 4, 16. Por 4, 96. Por 10, 960. La probabilidad hasta ahorita para ir sacando las probabilidades de todo lo que implica que Jesús haya nacido hasta ahorita, y apenas voy en Mahalaleel, son 1 entre 960. Ok, parece ser que va chiquito, pero después voy a tener que ver que después de Mahalaleel vivió Jared, después de Jared vivió Enoch, después de Enoch vivió Matusalén, después de Matusalén, ¿sí?, vivió Lamech, después de Lamech vivió, ¿sí?, Noé, después de Noé, ¿sí?, vivieron Sem, Cam y Jafet, y él escogió entonces a Sem, y con eso tengo las genealogías, y me voy a ir hasta Abraham. Voy a ir cada uno hasta llegar a Abraham. De Abraham voy a tener 12 tribus, y de esas 12 tribus, ojo, también tuvo hijas. Entonces van a ser 13 y voy a agarrar uno de 13. De esos voy a agarrar entonces a Judá, y de Judá, de esas 12 tribus voy a tener a Judá, y voy a ir agarrando por las genealogías de los hermanos y voy a ir multiplicando de cada uno de ellos, ¿sí?, para decir solamente al momento que llego a Abraham. Ahora, pero podría haber sido Jesús alguien que hubiera nacido de cualquier otra tribu, de cualquier otra familia. Si yo escogiera a una persona, ¿sí?, que además podría haber nacido en cualquier parte del mundo, y hubiera dicho,
voy a agarrar entonces a una persona para que no solamente al azar fuera un judío, que fuera de tiempos de Jesús, que se hubiera cumplido, que fuera de Belén, que hubiera nacido en Belén, que su madre hubiera sido una jovencita que se hubiera casado con alguien llamado José, o, bueno, entonces, ¿cómo se llamara? Sí, está bien. Belén. Que cuando naciera hubiera un censo, que cuando fuera el censo se fuera de su casa a otra población porque lo iban a censar en otro lugar. Que cuando naciera hubiera una persecución y mataran a todos los de su generación, pero que se salvara él. Que cuando se salvara se tuviera que ir a Egipto y que dijera, porque de Egipto llamé a mi hijo. Ok. Lo que estoy haciendo ahorita en esta clase solamente es decirles, ¿sí?, las probabilidades para que Jesús naciera y se cumplieran todas aquellas cosas que fueron dichas antes de que Jesús naciera, 500, 700, 1000, 2000, 2500, 3000 y tantos años antes de que naciera Jesús. Las probabilidades de todo eso es el equivalente de 1 por 10 a la 100. Ese es un número increíble de probabilidades. Cuando yo lo estaba haciendo a mano, hubo un momento en donde yo empecé a llorar. ¿Por qué? Porque las probabilidades de que Jesús naciera es, imagínense ustedes, ok, vamos a pensar en un ejemplo más sencillo matemáticamente. ¿Qué cantidad de materia hay en la Tierra? ¿Creen ustedes que podamos sacar esa tarea? Todo esto se los estoy diciendo para que la próxima semana lo vamos a hacer a números. Me voy a poner y lo voy a hacer y se los voy a ir mostrando, ¿sí? ¿Qué cantidad de materia hay en la Tierra? Y ustedes van a decir, ay, eso no se puede sacar. ¿Cómo no? Sabemos qué tamaño de radio hay, ¿sí? Bueno, sabemos el perímetro de la Tierra, sabemos el tamaño de la Tierra. Y entonces podríamos sacar el volumen completo de la Tierra. Supongamos que toda la Tierra fuera no agua, no personas, no. Supongamos que todo lo que hay en la Tierra fueran granitos de arena, ¿sí? Y esos granitos de arena vamos a suponer que cada granito fuera del tamaño de un granito de sal, ¿de acuerdo? Ese va a ser nuestro ejercicio para la próxima semana. Supongamos por un momento que todos esos granitos de arena del tamaño de un grano de sal fueran de color amarillo. ¿Vamos bien con el ejercicio mental? Todo el tamaño del planeta es granitos de arena del tamaño de un granito de sal y todos han sido pintados de color amarillo. Ahora vamos a tomar uno solo de ellos y lo vamos a pintar de rojo para que resalte. Los vamos a mezclar en una tómbola a toda esa cantidad de granitos de arena. Los vamos a mezclar en una tómbola y vamos con los ojos cerrados y al primer intento, con una pincita, vamos a agarrar de toda esa cantidad uno solo y cuando lo saquemos, vamos a tener entonces que agarramos al rojo en lugar de cualquiera de todos los, de la cantidad inimaginable de amarillos. Y ustedes dicen, ay, esto está bien difícil. Pues déjenme decirles que eso es más fácil a que un ser humano haya cumplido con todas las profecías, ¿sí?, que tienen que ver con el nacimiento y la muerte de Jesús. Y para que entonces podamos decir
Sí, porque yo sé que cuando alguien me pueda preguntar, ¿y tú qué certeza tienes de que la Biblia, yo les voy a decir, ok, si eres matemático y tienes la paciencia para que nos sentemos, te voy a demostrar matemáticamente que es más posible agarrar un granito de color rojo en un mundo completo de granitos amarillos a que un ser humano, por mera casualidad, hubiera cumplido con todas las profecías para haber sido Jesús, el Mesías encarnado que murió por nosotros. Ese argumento a mí, como matemático, me rompió todos mis argumentos, porque yo lo hice, yo me puse a hacer cuentas, ¿sí? Y dije, esto es imposible. Tendría que haber sido Dios hablando. Ese capítulo 12 del libro de Grant Jeffrey, que se los acabo de poner por allí para que lo puedan leer entonces en línea, ese derrumbó mis argumentos y entendí la palabra convicción. La palabra convicción significa vencido con. Yo fui vencido. Me puso una arrastrada intelectual. Me dejó en la lona, me puso una golpiza en argumentos el Espíritu Santo. Y después de todo eso dije, discúlpame, Señor, he sido un imbécil por pensar que tengo la razón. Ahora, la mejor forma de convencer a alguien que se dice crítico, alguien que se dice, que piensa, que tiene la soberbia de decir que es inteligente, es darle argumentos que le revienten en la cara y que digas, Señor, lo siento. Mi inteligencia es una estupidez. Tú tienes razón. Ok, y entonces todo esto fue solamente una introducción, muy mala por cierto, si ustedes gustan, para decirles, la próxima semana vamos a revisar el argumento matemático para poder decir la verdad desde el punto de vista no teológico, porque la gente dice, ay, es que eso de la teología son puras elucubraciones mentales. Ah, ok. Entonces, con la ciencia, que es la única, además, que tiene la capacidad axiomática de poder demostrar que algo es verdad, ¿sí? Desde un punto de vista que trasciende lo humano, que es la matemática. Con eso vamos a mostrar entonces que es un absurdo no creer en que Jesús es el Hijo de Dios encarnado que murió por nosotros, tomando como argumento las cosas que fueron escritas cientos, miles de años antes de que Jesús naciera y muriera, y cómo el cumplimiento de todas esas profecías vuelven imposible que sea casualidad que Jesús sea el Hijo de Dios. Con todo esto dicho, entonces la próxima semana, si alguien quiere ir leyendo el libro, por supuesto que ahí está. Es interesantísimo y sobre todo muy revelador. Entonces, Dios les bendiga a todos, como siempre. Gracias, pastor. Un enorme privilegio poder estar con ustedes y va a ser un gusto enorme romperles su racionalidad y su soberbia intelectual la próxima semana. ¿Sí? Ahora, pues lo único que puedo decir es que yo ya les llevo 20 y tantos años, ¿sí? De que la mía ya está reventada, ¿sí? Y yo digo, Señor, tú ganas. Dios les bendiga a todos y con todo gusto entonces contestaré las preguntas de Rubén después de todas estas cosas. Y claro, sí, nos metemos en lo escatológico, ¿sí? Y le hacemos al supuesto inteligente. Dios les bendiga a todos. Gracias, pastor. Bendiciones, hasta luego. Bye, bye.